Vamos a disponer nuestros corazones. Nos corresponde el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Por favor, abra su Biblia. Y vamos a tratar de profundizar en algunas cosas. Las perspectivas que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Amén. El pasaje que nos corresponde es del 24 al 37. ¿Verdad? Hace 8 días hablábamos del problema, el corazón del problema, ¿no? El centro del problema. Y ya vemos que el centro del problema sigue siendo nuestro corazón, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir por ahí, por la línea. Y quisiera compartir en esta mañana un mensaje que he titulado No es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Y para eso quisiera tomar 3 puntillos ahí, 3 punticos. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. El primero es los conceptos. ¿Qué conceptos tenemos? Luego hay diferencias y los privilegiados. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a introducirnos ahí y el Señor enriquezca nuestras almas y podamos conocerle. ¿Los 3? Bueno, otra vez, conceptos, el primero. El segundo, hay diferencia. Y el tercero, los privilegiados. Bien, vamos a tomar entonces el pasaje, voy a leer, versión de las Américas, dice: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, ve ya, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron pues que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban, y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Señor, estamos frente a tu gloriosa palabra y reconocemos que no somos suficientes, que nuestras capacidades son tan limitadas, Señor, para poder encontrar las riquezas tuyas, a menos que tú quieras alumbrarnos. Así de que esta mañana, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes. Despierta nuestros corazones y darnos el fervor que necesitamos para encontrar las verdades que tú has planeado para nosotros esta mañana. Que tu propósito se cumpla en cada uno de los que están aquí y en cada uno de los que escuchan por medio de las redes, Señor. Que venga tu mano, Señor, y nos ayude a perfeccionarnos, como dice tu palabra, porque es tu promesa: nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y cuando nos vemos, Señor, a nosotros mismos frente a este glorioso espejo de tu palabra, tenemos que reconocer cuánto nos hace falta. Así de que con humildad en nuestros corazones, Señor, nos acercamos a ti suplicantes, porque tú obres en cada uno de nosotros particularmente. Te damos muchas gracias, majestuoso Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, no es lo mismo. Ya hemos ido llevando en la secuencia. Y quiero compartir que para mí fue un descubrimiento glorioso cuando me empezaron a enseñar de forma sistemática. ¿Sí? Nosotros veníamos de un sistema donde pimponeábamos mucho. Se nos enseñaba aquí, después de otro aquí, después de allá y acá, y bueno, y como que no teníamos mucho
los contextos de los pasajes. Y a veces se nos acaba fácilmente y teníamos algunas cosas defectuosas en nuestra enseñanza, muchas diríamos, ¿verdad? Así de que hacíamos cosas que no eran tan acertadas, pero gracias al Señor, cuando comenzamos a ver los contextos, entonces entendíamos muchos pasajes, por lo menos no sé cuántos sufrieron con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y era un pasaje que todos citábamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le pasaba a uno cualquier cosa y uno decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué es lo que podemos en Cristo? Bueno, en Cristo podemos vivir con abundancia y no tenemos jactancia. Y podemos vivir en escasez y no estamos llorando. Esto es más o menos lo que dice el pasaje. Pero nosotros decíamos, todo lo puedo en Cristo, porque no teníamos el contexto, ¿verdad? Así de que con la ayuda de todos estos contextos que tenemos, miremos este hermoso pasaje. Bien, quiero iniciar con el verso 37, para que hablemos del primer punto, los conceptos. Y el verso 37 dice, y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. ¿Cuál es el concepto de la multitud? ¿Qué conceptos tenía la multitud de Jesús? Que todo lo hacía bien. ¿Qué podía decir esta madre que acaba de recibir un milagro? No, pues, maravilloso, ¿sí o no? Jesús todo lo hace bien. ¿Qué podía decir el sordomudo? Que aunque se le había ordenado que guardara silencio, junto con los que lo habían llevado, más proclamaban, más hablaban. Bueno, parece que esa tenemos que aprenderla nosotros, ¿no? A nosotros nos dicen, por favor, vaya y predique. No deje de hablar de Cristo. Esta semana, ¿quién le habló de Cristo? ¿Y nosotros qué hacemos? Pastor, va a tocar usar la psicología inversa, ¿es que dicen? Psicología inversa. No vayan a predicar esta semana, no vaya a decir nada. A ver si hacemos la tarea, ¿verdad? Pero el concepto que tenía esta gente era que todo Jesús lo hacía bien. Los conceptos son muy importantes. A partir de los conceptos nosotros evaluamos nuestras características y nos comportamos acerca de lo que conocemos o de lo que tenemos dentro de nosotros, es nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Démonos un ejemplo aquí. La Escritura dice que somos santos. ¿Por qué somos santos? ¿Porque no cometimos pecado? Que será otro concepto que teníamos equivocado, ¿no? Santo es que estamos apartados para Dios. ¿Por qué nos comportamos como apartados para Dios? Por el concepto. O sea, tenemos ya un concepto, entonces nos apartamos. Y el pastor aún decía esta mañana, usted sacrifica su dinero, sacrifica su tiempo y viene. Y sus conceptos entonces son muy importantes. El concepto de la gente era importante. No era el único, ¿no? No era el único concepto que tenían de Jesús. Porque si preguntamos a otros grupos de la misma época, los conceptos no eran igual. Pero la multitud por lo general tenía ese concepto, que Jesús todo lo hacía bien, ¿sí? Aún los mismos fariseos tenían que decir, bueno, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Sí? Y el Evangelio de Juan nos cuenta que alguna vez intentaron matar a Jesús y Jesús le dijo, ¿por cuál de las buenas obras ustedes me quieren matar? Entonces el Señor les dice, los fariseos le responden, no por ninguna buena obra, por eso no podemos matarlo. Lo vamos a matar porque usted se hace Dios, ¿verdad? Entonces el concepto de ellos es que no era Dios. ¿Cuál es el concepto suyo? No me responda, hermano. Hoy nos comprometimos con algunas canciones. Hoy nos comprometimos con unas canciones. Porque tú eres mi Dios. ¿Cierto? Te voy a adorar porque tú eres mi Dios. Y cantamos y suena bien. Y debería ser así. Pero tengamos cuidado porque nuestra inteligencia debe estar obrando ahí. Nuestro intelecto debe estar obrando ahí. ¿Cuál es el concepto que tenemos? Y una partecita de la canción anterior decía, hazme un siervo para tu gloria, ¿cierto? Pero ¿qué tal esta parte? Tomaré, ¿qué? Mi cruz, te seguiré. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, ¿cierto, pastor? Pero esas canciones me caen como anillo al dedo para ayudarme esta mañana a hablar de esos conceptos que tenemos de Jesús. De qué manera nosotros vemos al Señor. Así de que vemos ahí toda la multitud diciendo eso. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Ya el hermano Juan Carlos nos había contado que el propósito de Jesús era como apartarse. Ya había muchas multitudes al lado, no había tiempo para comer, ya hablamos de eso, el pastor nos compartió, ¿cierto? Vengan aparte, coman, descansen un poco, el trabajo había sido arduo,
súbase a la barca. Y sin embargo, ahí estaba otra vez la atención, la multitud. Y otra vez el pasaje nos relata que entonces se retiró un poco más allá y se fue a la región de Tiro con un propósito, descansar y que nadie lo supiera. Pero había corrido tanto la voz, era tan fuerte en ese momento la popularidad de Jesús que no pudo esconderse, ¿sí? Y de esta manera llega ahí y había gente buscándolo. ¿Para qué buscaban a Jesús? Porque eran los conceptos que tenían la gente. ¿Qué concepto tendría la gente o qué concepto tendría esta mujer sirofenicia? ¿Para qué buscaba a Jesús? Para que sanara a su hija. ¿Qué tenía? Dice la escritura, un espíritu inmundo. Quizá hay algunos hoy en nuestro medio buscando al profesor Sutatán, como dicen por ahí popularmente, para que le traiga al ser amado. Sí, porque eso es popular hoy. Buscaban a un, ¿cómo lo podíamos decir ahí? A un exorcista, ese sería el término, ¿cierto? Entonces, ¿qué veía esta mujer? Y no solamente en este caso, sino que Jesús ya había mostrado eso. Así de que la gente, ¿cómo veía a Jesús? Porque era el concepto de la gente, todo lo hace bien. ¿Qué hace bien Jesús? ¿Qué es lo que hace bien Jesús? Todo. Pero para cada persona en particular hay algo. Y esta mujer necesitaba ¿qué? Un milagro, una liberación, un exorcismo. ¿Sí? Entonces tenemos a Jesús el exorcista. Podría ser el concepto de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Entonces ahí lo veían. Los enfermos pedían hacer algo. Ya vimos este pasaje también. Los enfermos pedían tocar el borde de su manto. ¿Para qué? Para que, entonces lo veían como una especie de milagrero Jesús. O quizá de sanador, no sé cómo colocarlo, ¿verdad? Ese era el concepto de la gente, ¿sí? Otros, como ya vimos, en su necesidad de pan, fueron saciados. Y comieron pan y pescado de tal manera que no pudieron con todo. Sobraron 12 cestas, fue que se nos enseñó, ¿no? Imagínense, 12 cestas de pedazos. La gente ya no quería más, hubo en abundancia. Y querían hacerlo rey por ese milagro, ¿verdad? Buscaban al rey, pero ¿a qué clase de rey buscaban? Porque era el concepto de la multitud, de todos los que seguían a Jesús. Unos por pan, otros por milagros, otros porque sí querían un rey, querían ser liberados, pero ¿de qué querían ser liberados? Y tendremos que vernos, porque ahí vamos a enfrentarnos nosotros. ¿A qué concepto tenemos de Jesús? Porque ellos iban marcando el paso, así de que los hambrientos se recibían su pan. Y por eso, entonces, bueno, este es el que necesitamos. Hoy hay elecciones. ¿Qué necesitamos? Los que ya votamos, o los que no han votado, o los que no van a votar, ¿qué necesitamos? ¿Se han preguntado? Y en este ramillete de candidatos, ¿qué encuentran? Decepción, no sé, yo encuentro decepción. Nuestro deber es votar, la Biblia nos dice que tenemos que vetarnos, sí, pero ¿qué encuentra uno en este ramillete? Una cantidad de decepciones, porque uno, bueno, todas estas cosas nos llevan. Otros habían sido confrontados. ¿Y cuál era el concepto entonces que tenían de Jesús? Los religiosos de la época habían sido confrontados y se encontraban en un conflicto que llevó a sus intereses a decir, necesitamos que este hombre desaparezca de la escena. No lo necesitamos en medio de la escena. Es más, hay un pasaje interesante en el Evangelio de Juan donde el sacerdote para ese año, o bueno, para esa época, porque el sacerdote era vitalicio, ¿no? Hasta que moría, el sumo sacerdote era vitalicio, profetizó y dijo, ustedes no saben nada, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y luego la escritura añade algo interesante, no lo dijo por sí mismo, sino lo dijo porque el Espíritu Santo lo usó. Uy, y era un impío. Recordemos que es soberanía de Dios, ¿no? Él hace como quiere. Tremendo. Vale, así de que vemos al rey Herodes para su época. ¿Qué sentía Herodes por Jesús? Ya nos hablaron de esos conceptos. Y él sentía un poco de temor, ¿cierto? Porque, bueno, él me va a quitar de mi lugar. Su percepción era que iba a recibir un golpe
de Estado. ¿Sí se dan cuenta los conceptos? ¿Y por qué entonces hizo matar a Juan el Bautista? Ya nos enseñaron también, ¿no? Ni siquiera porque él quería. Ni siquiera porque él quería. Fue una influencia perjudicial en la vida de Herodes. ¿Quién? Herodías, su mujer, ¿cierto? Fue una influencia perjudicial. Y el concepto que él tenía de Jesús entonces era temor y deseaba ver a Jesús para saber cómo procedía. Así que todos estos conceptos están ahí. Y hay algo interesante del verso 37 y dice, y se maravillaban de Jesús por las cosas que él hacía. Bien, entonces tenemos nuestros conceptos. Y para nuestra aplicación podemos preguntarnos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos? Aunque tendremos que ir con lentitud, ¿verdad? Otros lo querían entonces como un libertador. Pero la gran claridad que tenemos aquí, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado de Romanos, es algo con lo que tenemos que confrontarnos esta mañana. Mis hermanos, y era que no conocían a Jesús. No conocían a Jesús. Ellos no conocían a Jesús. La multitud hablaba maravillas. Querían a ese libertador. Los religiosos lo odiaban, pero tenían que reconocer que todo lo hacía bien. Herodes le tenía temor, pero no tenía el medio y no se atrevió a hacerlo directamente, porque tenía temor a la multitud, a que se levantaran las masas. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. Y nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, es si conocemos a Jesús. Ahora, les dije que los conceptos son importantes, pero miren, hermanos, no conocían a Jesús porque a veces tenemos información de Jesús. Nos llenamos de información de Jesús y una de las grandes preocupaciones de nuestra época, y el martes hablábamos con Sebas aquí, y es que cuando llegamos a tener algo de luz y hablamos un poco de la reforma y hablamos de los principios bíblicos, a veces nos hacemos cabezones y tenemos mucha información, nos llenamos de información y nos desprendemos del corazón. Y resulta que sucede que no podemos hacerlo. Usted llora, canta, ríe, sufre, ¿o no? ¿Y por qué a veces queremos cristianamente desprendernos de eso? ¿Acaso lo hizo Jesús? ¿Por qué sintió Jesús compasión de la multitud? ¿Porque se desprendió de sus emociones? ¿O por qué Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? ¿Porque se desprendió de sus emociones? Y tenemos que hacer algo, y es equilibrarnos. No puedo desconocer que río, canto o sufro, porque tenemos mucha información. Entonces podemos decir que conocían de Jesús, pero no conocían a Jesús. Y aquí la tarea es conocer a Jesús. Bueno, es importante el concepto, porque ¿cómo conozco a Jesús si no tengo los conceptos? ¿Verdad? Según entiendo, los caballeros, por ahí, hermanos, perdónenme, yo soy muy flojo para las redes, pero yo por ahí me meto y ustedes, los caballeros, están estudiando atributos de Dios. ¿A qué los debe llevar el atributo de Dios? ¿O a qué nos debe llevar estudiar los atributos de Dios? A amarlo, a conocerlo. Dios es así, Dios es confiable. Pero esta gente buscaba sus propios intereses. Entonces la mujer sirofenicia buscó a Jesús, ¿por qué? Porque necesitaba un milagro de Jesús. El sordomudo lo buscó porque necesitaba ser sanado. Bueno, y además tenía apoyo, dice la escritura que habían otros que lo llevaron. Pero ¿conocían a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Tenemos información de Jesús? Ahí empieza a conocer a Jesús, tener información, y por eso es importante que tengamos los textos, los contextos, y tengamos la claridad y estudiemos. Pero hermanos, no solo seamos cabezones. No solo nos llenemos de información y nos desprendemos de nuestras emociones. Las damas tienen algunas veces un problema, las que se maquillan. Cuando sienten ganas de llorar dicen, no, porque se me corre la pestañina, se me mueve el maquillaje. Sí, le queda negro hasta aquí como ¿sí?
y nos limitamos. ¿Y qué diríamos de los caballeros? Bueno, ahora no se está dando tanto, pero en la época nuestra, bueno, en la época mía, yo soy el más viejito aquí de todos, en la época mía nos enseñaban y nos decían, los hombres no lloran. ¿Quién nos enseñaba eso? ¿Ustedes saben quién apoyó mucho el machismo? La mamá. Las que más han apoyado el machismo, hoy se quejan del machismo, pero las que más han apoyado el machismo, no digo de las hermanas que están aquí porque son jóvenes, pero las que más han apoyado el machismo, hasta nuestra época, son las mujeres. Las mujeres le enseñaban a uno, usted no puede llorar, un hombre no llora, un hombre no se deja mandar, un hombre pone las leyes en la casa. ¿Sí? Ahora que vemos a los hombres poniéndose delantal y cocinando, ¿qué dicen las suegras? ¿Qué dicen las suegras? Cuéntenme, hermanos, por favor. No me van a decir que no saben. ¿Qué dicen las suegras cuando ven a Camilo allá con delantal y haciendo los espaguetis con pollo? ¿Qué dice la suegra? Ay, la hermana Eloísa pero nos mira y dice, no voy a decir, no voy a decir. ¿Cierto? Porque enseñaron machismo. Y a veces le dicen, no, ¿para eso se casó usted? ¿Para atender a su mujer? ¿Quién lo tiene que atender? Entonces apoyaron el machismo. Conceptos, ¿verdad? Esos conceptos que están ahí, hermanos, conocemos a Jesús. Tenemos que cambiar nuestros conceptos, reevaluarlos, examinarlos y profundizar en ellos. Porque ahí empieza el conocer al Señor. Entonces vamos a conocer a Jesús. Tenemos que conocer de Jesús. Hoy hay gente que tiene mucho conocimiento de, pero no tienen conocimiento o no conocen a. Nuestras experiencias deben ser ahí. Si nos damos cuenta, es tan difícil conocer a alguien. El ejemplo que tengo más cercano a la mano son las parejas. Si nos entrevistan y dicen, ¿cuánto tiempo llevan de casados? ¿Recuerdan la reunión de parejas? Yo recuerdo la reunión de parejas. Y la hermana Eloísa y su amado ganaron el primer premio porque eran los que llevaban más años de casados. ¿Sí? Pero si le preguntáramos a la hermana Eloísa si conoce bien a su esposo, ella diría, bueno, en algunas cosas, pero en otras. ¿Qué más diríamos de nuestro amado Señor, que es excelso, que es profundo, que es inmenso? Entonces tenemos una tarea hermosa y gloriosa, y es conocerlo a Él. ¿Ven? El concepto es importante. ¿Qué concepto tenemos del Señor? Todas estas multitudes y todo lo que hemos visto hasta aquí del Evangelio de Marcos tenían sus conceptos y buscaban a Jesús de una manera particular. Y ya nos han hecho claridades los que lo buscaban por pan. O hace 8 días, nuestro hermano Juan Carlos, el problema era su corazón, porque ellos pensaban que lo importante era ¿qué muestro? Ahora, si traemos eso a nuestra época, los valores siguen siendo exactamente los mismos. Hoy la gente tiene una preocupación, ¿por qué ven de mí? O sea, ¿cuál es mi apariencia? Y hay gente que aparenta. Hay gente que aparenta. ¿Sí? Aquí tenemos que recordar a una anécdota que nos contaban hace mucho tiempo de un hombre que desde el púlpito hablaba y decía, y hay que amar a la esposa, y atrás una voz gritaba, decía, aplícatelo, Ramón. Y a los hijos hay que tenerles consideración y cuidado. Y la voz volvía a repetir las mismas palabras. Pues Ramón era el que estaba predicando y la esposa estaba ya diciendo, aplícatelo. Porque a veces nuestra apariencia es una y nuestra conducta es otra. Muy bien. Vale, vamos a ver entonces, punto 2. Hay diferencias o hay diferencia. En el pasaje se nos comenta, vamos a tomarlo, por favor, del verso 26 al 30 voy a volver a leer. Dice la escritura así: la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja primero que los hijos se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos
Jesús le dijo, por esta respuesta, ve, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y el demonio había salido. Muy bien. Hay una diferencia. Y todos hemos escuchado hablar de la gracia común, ¿verdad? ¿Ya ustedes han escuchado hablar de la gracia común? Bueno, el texto más fácil para hablar de la gracia común es Dios hace brillar el sol sobre buenos. Es el texto más común. Así no me enredo, ¿verdad? Entonces Dios hace cosas. ¿Qué dice la escritura de esta mujer? Dice que era gentil, que era de la región de Tiro. ¿Sí? ¿Qué buscaba esta mujer? Esta mujer buscó de Jesús un milagro, ¿verdad? ¿Y qué recibió? Lo que pidió. ¿Qué pidió? Que su hija sea sana, y eso fue lo que recibió. Y hay una diferencia enorme entre recibir lo que pedimos y recibir lo que necesitamos. Entonces podemos recibir de la gracia común y podemos recibir muchos beneficios porque Dios es bueno. Ese es un atributo glorioso de Dios, ¿verdad? Su bondad. Dios es bueno, y no solamente bueno, sino que también es benigno. ¿Sí? Mi hermano Fausto, su merced, ¿qué entiende por benigno? Bueno, no, porque es bueno y benigno. O sea que el benigno tiene que tener algo más. ¿Sí? ¿Te animas, Alex? Busca el beneficio. Bueno, Dios es bueno, pero también es benigno. De hecho, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, también nos dice que es bueno y benigno. ¿Por qué repetirá eso? Bueno, me encontré con una definición que aprendí hace tiempo y me gusta mucho. Benigno es que hace lo bueno de buena manera. ¿Sí? De buena manera. Hay personas que hacen lo bueno de mala gana. Ah, con eso me hago entender, ¿verdad? ¿Sí? Hay personas que hacen lo bueno de mala gana. Sí. ¿Qué sé yo? Se cayó alguien y van a pasarle un vaso de agua y pues tenga, y se lo... ¿Hizo lo bueno? Sí, hizo lo bueno porque le pasó el vaso de agua. Pero debía ser de una manera benigna. Hacerlo bien, de la manera adecuada. Entonces Dios es benigno. ¿Sí? En esa situación tenemos que aprender. En esa benignidad de Dios, Dios lo hace bien. Cristo lo hace bien. El concepto que era, lo hacía bien. ¿Qué recibe la mujer? La mujer recibe su milagro, va a la casa y se encuentra. Pero eso era suficiente, eso era lo que ella realmente necesitaba. Aún si hablamos del sordomudo, él recibe que sus oídos sean abiertos y que su lengua sea destrabada. Queda hablando bien, queda escuchando bien, perfecto. ¿Era lo que necesitaba? ¿Qué necesitas esta mañana? Porque eso sería un indicativo de nuestros conceptos para con Jesús. Miren, esta es una preocupación en mi corazón tremenda, porque desafortunadamente tenemos en práctica hoy la oferta de milagros. La oferta de milagros, es sorprendente. Venga por su milagro. El viernes, culto de... Dios nos guarde. Estamos haciendo una oferta. Encuéntrate con Dios porque los días tal a tal lo tenemos comprometido en la agenda y está allí. Ahí tiene que estar. ¿Para qué? Para nosotros. Entonces hay una promoción impresionante en nuestros días de los beneficios del Rey. ¿Necesitas pan? Ven. Es más, una promoción hasta económica impresionante. Dios va a colocar dinero en tu cuenta. Bueno, no voy a ahondar más en estos desastres, porque realmente es un desastre lo que estamos viviendo, pero hay una promoción impresionante de milagreros. ¿Y cómo presentamos a Jesús? ¿Con qué concepto presentamos al Señor? Entonces lo presentamos como médico, porque no puedes estar enfermo. Eso yo sé que ustedes lo han escuchado. Un hijo de Dios no puede estar enfermo, no puede estar necesitado, no puede estar pasando esto, no puede ser esto, no puede ser aquello. Los que son empleados tienen que tener su empresa. Todo eso lo escuchamos. ¿De qué están llenos esta mañana
los templos cristianos? ¿Qué opina la multitud de Jesús? ¿Que es bueno? ¿Que todo lo hace bien? ¿Que hoy vine por mi milagro? ¿Que Él me va a cambiar al esposo maluco que tengo para las damas? ¿Que Dios me va a dar una nueva mujer? ¿Me la rebobina y me la entrega 0 kilómetros? ¿Qué? ¿Cuál es el concepto que hoy se ofrece en las iglesias? Y que no debemos permitir que eso nos mine. Hoy uno se encuentra y es hermoso y a la vez no sé cómo calificarlo. Es hermoso ver a las personas corriendo con su Biblia debajo del brazo. Nosotros que nos hacemos una caminadita de allá hasta acá, los que conocen el lugar donde vivimos allá arriba en el Diana, y vemos a la gente que sube, que va y que llevan sus Biblias, que llevan sus niños, que van bonitos para la reunión. Qué hermoso ver eso. Pero cuando uno profundiza en esto, ¿a qué van? Y no es porque no vayan, es porque precisamente necesitamos venir, pero necesitamos venir con la motivación correcta, con el principio adecuado, con qué quiero encontrar, qué es lo que espero. Hoy la gente que sufre desastres se retira. Estábamos evangelizando a una pareja y bueno, comenzaron a llegar y venían, y estaban ahí, y de pronto no volvieron. Entonces, claro, uno se preocupa, ¿por qué no volvieron? Vamos a investigar. Y en la investigación nos dimos cuenta que él dice, no, cuando uno busca a Dios, todas las cosas le salen mal. Ese es su concepto de Jesús. Cuando uno busca a Dios, todas las cosas le salen mal. Y por el momento mi interés es económico, porque soy necesitado. Una pareja de venezolanos, y en este momento mi necesidad, ¿cuál es? El pan. Entonces, si Él me da pan, yo vengo, y si no me da pan. Y a veces nosotros en nuestra obra social, que el pastor nos tocó un poquitín eso, la hacemos tan equivocada también, porque no somos sabios para hacerla. Esa es la oferta que hoy se hace. No quieren una relación con Jesús. Quieren a un Jesús que les provea lo que ellos necesitan. Y deberíamos nosotros examinarnos. ¿Queremos una relación con Jesús o queremos a un Jesús que nos provea? Nos pidió Sebastián hacer algo esta mañana. Piense en qué Dios lo ha bendecido y con gozo dele gracias al Señor. Es difícil a veces cuando las cosas no nos salen bien y tengamos que decir, con gozo dele gracias al Señor. Sí, Leidicilla, dele gracias al Señor. Con gozo. Porque podemos darle gracias al Señor, pero a veces, Señor, yo te doy gracias, pero Miguelito, dale gracias al Señor por tu hija, por la situación difícil. Rocío, que no está ahí con nosotros, dele gracias al Señor. Eso es otra cosa. Esas son las cosas que nos retan, porque son los conceptos que tenemos de Jesús son los que nos llevarían realmente a decir gracias con gozo o alabar al Señor con alegría, a cantarle. Aquí, si no aclaramos nuestro pensamiento, terminaremos como muchos buscando las promociones. Tengo en contra de los medios tengo. Que hoy muchos ven el título del sermón y quién predica y entonces dicen, ay, no voy allá. Porque estoy buscando a un predicador que se ajuste a mi perfil. Y que se ajuste a mi necesidad. Entonces, ¿por qué hay muchos templos hoy que se llenan? Por la promoción. Venga hoy. Conceptos. Pero hay una diferencia enorme. Podemos recibir un milagro. ¿Quién no lo ha recibido? ¿No has recibido un milagro en tu vida? Hermanos, yo creo que hemos recibido muchos. Soy un convencido de que hemos visto milagros en nuestra vida y que
hay milagros que ni siquiera hemos percibido. ¿Cuántas veces ha sido guardada tu vida? Bueno, en el caso del más reciente que tenemos aquí, Alex, ¿tu vida fue guardada o no? Alex debería estar por lo menos paralítico, pero el Señor lo guardó, o sea, recibió un milagro. Eso él lo vio. Pero ¿cuántas veces Alex no habrá percibido las cosas que Dios ha hecho por él y ni siquiera las notó? Porque así nos pasa, ni siquiera las notamos. Entonces recibimos una cantidad de beneficios de parte de nuestro amado Señor. Y podemos recibir un milagro. Y podemos llegar ahí. Esta mujer recibió un milagro. Pero ¿cómo la trató Jesús? Bueno, este es un bocado duro. Pero el Señor fue el que usó estas palabras. Aquí en nuestras versiones nos pusieron perrillos. Pero ¿cómo le diríamos en el griego, pastor? No, ¿cómo le diríamos en el griego? Perros. Muy fuerte, ¿cierto? O sea que Jesús le dice a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Nos pusieron perrillos aquí para, pues más suave, sí, lo sentimos ahí, uno piensa en el cachorrito y uno dice, ese es bonito y tal. Recuerden que es que el griego es muy fuerte, pero si fuéramos allá, nos diría eso. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Es más, cuentan algunos historiadores que los judíos, en su manera de orar, sobre todo los ortodoxos y jactanciosos, decían, gracias Dios, porque no me hiciste perro, ni me hiciste gentil. O sea que el perro ocupaba un lugar más alto que el mismo gentil. Era un menosprecio impresionante. Por eso es que la lucha que tuvo el Señor Jesús en contra de los religiosos de la época no era nada sencillo, porque Jesús estaba igualándolos con los pecadores. Imagínense que Jesús les dijo, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes. ¿Cómo les quedó el ojo? Si ni siquiera querían ser gentiles, y un gentil que podríamos llamar bueno, mucho menos uno de esa índole. Así de que era fuerte. Y Jesús le dice a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos para los perros. Y esta mujer, en la gracia del Señor, recibe de las migajas. ¿Qué es una migaja? Un milagro. Es tan amplio nuestro amado Señor. Es tan inmenso. Es tan glorioso. Milagro es una migaja. Para nosotros podría ser lo más extraordinario. Y sin embargo, para el Señor, ¿qué es? Ella recibió una migaja. Y en esa migaja su hija fue sana. Pero esa migaja no es suficiente. Mis hermanos, recibir un milagro no significa que estemos aprobados. Mis hermanos, venir el domingo a la reunión no significa ser aprobado. Que el Señor nos suple del pan y nos da lo necesario, y yo siempre voy a decir esto, más de lo necesario. Siempre el Señor nos da más de lo necesario. ¿Sí? Yo sé que si ahora usted está pensando, bueno, ahora salimos y vamos a ir a almorzar. Quizá algunas de las damas diligentes dejaron sus almuerzos adelantados, ¿cierto? Bien, no estoy diciendo que eso esté mal, está perfecto. Pero quiero mostrar con eso que tenemos más de lo necesario. ¿Sí? ¿Alguno tiene 2 pares de zapatos? ¿2 pares? ¿Más? ¿Más de lo necesario? 3 camisas, más de lo necesario. El Señor está más amplio con nosotros, que nos da más de lo necesario. Eso es glorioso y por eso debemos amarle. No, es que a mí me sorprenden las damas que se paran frente a su armario, abren el armario, tienen una cantidad y dicen, no encuentro qué ponerme. Por favor, que abran el armario y que esté solo. Usted diga, Señor, súpleme, no tengo que ponerme. Eso es otra cosa. Pero vas hasta tu armario y tú encuentras que es que no sabes qué ponerte, más bien. ¿Qué combinarte? Eso es otra cosa. Porque es que tienes más. Pero los que tienen una sola camisa dicen, pues hoy me tocó esta.
Y a los 8 días le toca la misma. No tiene más. Ese es nuestro amado Señor. Bueno, pero no significa que sea lo que necesitemos. ¿Qué estás buscando, mi hermano? ¿Cuál es el concepto que tienes de Jesús? Porque, mi hermano, hay diferencia. Hay diferencia en recibir de la gracia común, porque Dios es bueno y benigno, a recibir como los privilegiados. Hay una diferencia tremendamente enorme. Pero hoy la gente quiere la gracia común del Señor. Mi hermano, no podemos conformarnos con la gracia común del Señor, porque la gracia común del Señor nos da a todos, un hermoso aguacero como el de ayer. Mi nieta estaba asustada, decía, papi, está que cae granizo. Tiene 2 añitos y medio, 3 añitos, y estaba asustada y yo le decía, Dios nos está bendiciendo con este aguacero. Yo no sé qué tan contento estaba el hermano y con qué gozo estaba Sebastián aquí. Escobiando porque se inundó. ¿Cierto? ¿Lo hacemos con gozo? Bueno, Señor, ayúdanos. Bien. Entonces, hermanos, hay diferencia. Ya tenemos nuestros conceptos y tenemos una diferencia. Esta mujer recibió un milagro, pero no es suficiente. Este sordomudo recibió un milagro, pero tampoco es suficiente. Ahora vamos a hablar de los privilegiados. Y con eso cerramos. Vale, muy bien. Verso 27, Jesús le decía, deja primero que los hijos, ¿qué? Se sacien. Deja primero que los hijos se sacien. Esta es nuestra tarea. Deja primero que los hijos se sacien. ¿Qué es saciarse? Saciarse es estar satisfecho, estar completo, sentirnos sin necesidad. Sentirnos sin necesidad. ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? ¿A qué nos llamó el Señor? A sus hijos. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, esto es un repasito. Aquí no vamos a tomar muchos textos que nos tocaría arrancar desde Marcos 1 y creo que tengo hasta las 10:30, ¿cierto? Entonces no me queda mucho tiempo. Vale, entonces, lo primero que se nos llamó fue al arrepentimiento. Miren, no se nos llamó a los milagros, ni a tener pan, ni a tener salud. ¿Hay alguno enfermo, hermano? Tranquilo. Es más, el Señor Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Podemos estar incompletos o podemos estar enfermos o podemos tener una necesidad, pero a nosotros se nos llamó al arrepentimiento. ¿A quién? A los privilegiados. Hermano, si tú entiendes el arrepentimiento, eso te debe ubicar en una posición diferente. Porque milagros pueden recibir cualquier persona, puede recibir un milagro. Todos recibimos milagros. Pero arrepentimiento no. Si sientes dolor de fallarle al Señor, si hay en ti profundas emociones que mueven tu corazón a buscar a Dios cuando pecas, estás ubicado. Porque se nos llamó al arrepentimiento, a los privilegiados. ¿A qué más se nos llamó? Bueno, a los privilegiados se les explica el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso ya nos lo enseñaron. Explícanos la parábola, Señor, no la entendemos. Y Jesús les dice, venga porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Entonces la semilla y les explica. ¿Entiendes? El Espíritu te ha alumbrado. ¿Comprendes la profundidad del amor, la gracia del Señor que nos brinda a través de su palabra? ¿Estamos comprendiendo su mensaje? Hermanos, estamos entre los privilegiados. ¿Han habido dudas a veces en su vida? Yo sé que todos los creyentes tenemos dudas a veces, sobre todo cuando pecamos. Si yo soy cristiano, pero si sentiste arrepentimiento y si el reino de los cielos en muchas cosas es claro para ti, no digo que en la totalidad lo comprendas, hay cosas que son muy difíciles de comprender.
no nos meteremos en ellas, ¿verdad? Pero hay cosas que comprendes del Evangelio, la necesidad de Cristo. Es importante. Estamos siendo saciados. Porque se nos está dando lo que sí necesitamos, no lo que pretendemos o queremos necesitar o creemos necesitar. Una cosa es lo que nosotros creemos necesitar y otra cosa es lo que necesitamos. A mí me parece interesante cuando uno va al médico y le dicen, usted está bajo de fósforo, ¿cierto? Y entonces le recetan que coma algunos alimentos o algún multivitamínico que contenga fósforo. Pero para nosotros cuando tenemos hambre, ¿qué nos gustaría, Mayel? Cuando tenemos hambre. Dímelo duro, ¿qué te gustaría? ¿Una hamburguesa? Una hamburguesa. A ver, una mamá moderna, esas de que saben que los alimentos chatarra no son tan buenos, que me defienda. Pero para Maydiel, por su hambre, ¿qué es lo que necesita? Una hamburguesa. La mamá diría, Maydiel, te bajamos la lechuga, el tomate y el pedacito, pero nada de salsas y nada de pan. Esta no es, ay, Maydiel dice, no mami, así no me gusta, póngale salsas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nosotros pretendemos y creemos necesitar algunas cosas, pero quien sabe que necesitamos, importante, el Señor nos está dando. Muy bien. Además, a los privilegiados se les encomienda predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido comisionados para predicar el Evangelio. Son algunas de las cosas que ya hemos visto. ¿Quiénes? Los hijos. ¿Cómo nos saciamos los hijos? Los hijos nos saciamos haciendo esto. Cuando sentimos dolor y nos acercamos al Señor, sentirnos reconciliados. Nos recordaba el pastor esta mañana el texto, ¿no? Que Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Sentirnos reconciliados es tan chévere, ¿cierto? ¿Cierto, hermano Juanca, que cuando uno está peleando con la esposa no hay cosa más chévere que reconciliarse? Sí, eso es. No, es que es glorioso, hermano. Yo sé que los casados me entienden, eso cuando uno, o con la novia, no está peleando, uno no sabe si cogerla de la mano, no cogerla, hablarle o no hablarle. Eso es un camello difícil. Pero cuando ya se reconcilia uno, eso es magnífico, hermano. Estamos reconciliados porque somos los privilegiados. Nos está saciando el Señor de las cosas que sí necesitamos. Así que atendamos a estas cosas que son las que necesitamos. Predicar el Evangelio. Hermano, mire, esto para los que hacemos la tarea de poder exponer la prédica, hermano, esto es un gozo, hermano. Para mí no es ningún trabajo. Esto es un privilegio hermoso. Poderse uno gastar en el Señor y compartir. Así de que, hermano, sacar 2, 3 horas, 4 horas para estudiar un pasaje no es difícil. Pregúntele a un músico si se gasta ahí dándole a esa batería y le da y hace ruido y todo. Deje esa bulla y él está. Porque para él es un privilegio. Hermano, es eso. Los privilegiados debemos entenderlo de esa manera. Y una cosa que el Señor le entregó a los privilegiados es: vayan y prediquen el Evangelio. Den estas buenas noticias, compartan esas buenas noticias con la gente. Los que han tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien y pueden tenerlo cerca. Sí, lo han visto. Yo no sé si hay alguien aquí que le haya compartido el Evangelio y usted pueda decir: yo le compartí el Evangelio a... No sé, Fausto, ¿alguno que hayas traído aquí? No. ¿Sí? ¿A quién lo tienes aquí? No está asistiendo. Pero si hay alguien aquí que lo tenga ahí. Pero hermano, verlo sentado con nosotros aquí, hermano, cada vez que uno lo ve, oye, hermano, eso se le hincha a uno el corazón. La obra no es nuestra, ¿cierto que no? Pero hermano, se siente tan bien. Porque es uno de los privilegios de los hijos, predicar el Evangelio. Pero aparte de eso, hermanos, somos pastoreados. Vengan aparte, tengan comunión. No sé cuántos esta semana pudieron llorar orando en la presencia del Señor. Hermano, eso es, tener comunión es espectacular. O así no haya llorado, hermano, poderse inclinar y decirle: Señor,
qué bueno eres. Hasta en cosas pequeñas, qué lindo eres para mí con esto que has permitido. Porque se nos revela cada momento y nos muestra su gracia. Hermano, tener un pastor, sentirnos ovejas, es algo hermoso. Él sintió compasión de sus ovejas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, pero nos llamó a su rebaño. Esos son los privilegiados. Yo espero que tú te cuentes ahí, porque somos pastoreados. Pero no solamente eso, sino que también tenemos comunión. Miren, hermanos, esto que tenemos esta mañana aquí, el poder saludar al hermano, el poder estrecharlo, el poder verlo. Se lo perdieron, hermanos, por no venir. Pero es hermoso verlos sonreír. Y por qué no decirlo, hasta criticar sus pintas. Es interesante, hermanos, porque es parte de la comunión. Es parte de esta comunión hermosa que el Señor nos ha regalado. Y eso lo tienen ¿quiénes? Sus hijos, los privilegiados, los que están llamados a este privilegio. Me imagino esta mañana las carreras por la ducha, por la ropa que me pongo, que no me pongo, que me quito, que traigo. Me cogió la tarde porque no pasa el bus. Sí, algunos se angustió por esas cosas. Creo que todos nos angustiamos por eso. Pero eso, esa comunión, se le permite a los que están llamados a ser privilegiados. Pero aparte de eso, hermanos, recibimos milagros. Bueno, ¿recibimos milagros? Claro que los recibimos. Es que no quedamos exentos. Por el hecho de que sean las migajas del Señor, nos quedamos exentos. Es parte de todo el paquete. Y también recibimos de esas bendiciones del Señor. Y también recibimos pan. Y también recibimos protección. Es glorioso verlo. Pero mi hermano, el énfasis más glorioso de todo el Evangelio es que recibimos salvación. Porque eso es Jesús, un Salvador. Él es un Salvador. Y ese es el centro de nuestra esencia. Él es un Salvador. Nos libró de nuestros pecados. Piensen unos años atrás, los que tuvieron la desafortunada experiencia de no nacer en un hogar cristiano y nos hundimos en el fango del mundo, nos revolcamos allá. Nos hubiera gustado haber conocido a Cristo antes, porque no sentíamos remordimiento por nuestro pecado, pero cuando vinimos a Cristo fuimos salvados de eso precisamente, de nuestros pecados. Jesús es un Salvador. Conocemos al Salvador. Es nuestro interés primario y máximo que el Señor nos guarde de nosotros mismos. Mire que a veces le pedimos al Señor que nos guarde de todos y de todo. Señor, guárdanos del aguacero porque estuvo duro, que no va a llover así hoy otra vez, ¿cierto, pastor? Otra vez escurrir, otra vez lavar. Bueno, vieron Blanquito esta mañana, ¿cierto? El Señor le ayudó al hermano Sebastián ayer con el agua, para que ahorrara agua y para que hiciera el trabajo. Sino que a ellos les tocó duro, ¿verdad? Y quizá digan que no nos lleva tan duro, pero hermanos, el Señor es nuestro Salvador. El propósito primario de Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y que agradezcamos al Señor por lo que Él verdaderamente es. Es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro proveedor, es nuestro pastor, claro que lo es. Pero a veces simplemente la gente viene por una de sus necesidades. Tenemos todo el paquete, hermanos. Los hijos se sacian. El pan es para los hijos. La protección es para los hijos. La herencia es para los hijos. Bueno, podríamos ver aquí cuántas cosas el Señor ha prometido para sus hijos. Y esos son los privilegiados. Y primero, ¿quiénes se van a saciar? Nosotros. Seremos saciados por promesa del Señor. Primero nosotros. ¿Pero de qué? ¿De lo que queremos? No, mi hermano, eso sí quiero que quede claro. No de lo que yo quiero. Nos saciaremos de lo que el Señor, como buen Padre, nos proveerá. Porque somos sus hijos. Y también, hermanos, Él es quien nos gobierna. ¿Buscamos a ese Salvador? ¿Cuál es el concepto que tiene de Jesús? Mire, al Señor Jesús le preocupó mucho
qué concepto tenía la gente. Más adelante, en el capítulo 8, nos explicarán eso. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y luego, terminemos con esta pregunta para nosotros, que nos quede en la mente, porque no voy a irme a un pasaje que le corresponderá a otro hermano exponerlo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser mi Salvador. Gracias, Señor, porque en tu Espíritu Santo nos has alumbrado para entender los misterios, para traernos al arrepentimiento, para colocar en nosotros esta bendita palabra que debemos no solamente hacerla nuestra, sino compartirla con otros. Gracias, Señor, porque nos estás librando de nuestro pecado. Nos estás acercando para reconciliarnos y nos estás perfeccionando porque somos los privilegiados. ¿Cómo no agradecerte, majestuoso Señor, el privilegio de ser hijos, para los cuales has preparado cosas, dice el libro de Apocalipsis, que ni siquiera podemos imaginar? Déjanos conocerte a ti, Señor. Queremos crecer en nuestra relación contigo. Queremos profundizar. Majestuoso Dios, te honramos. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas perfectas y maravillosas que haces. Te honramos a ti, Señor. Recibe el honor y la gloria. Que siempre haya en nuestros labios una palabra de agradecimiento, de exaltación y de honra. Aquel que la merece, ese eres tú, Señor. Nuestro amado y suficiente Salvador. Nuestro glorioso Rey por los siglos de los siglos. Nuestro amado Pastor que nos conducirá a pastos delicados, a aguas de reposo, que nos confortará y aún en sombra de valle de muerte estarás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias a ti, majestuoso. Te exaltamos, primero y último, dador de la vida, autor, consumador de la fe, esperanza de todos los términos de la tierra. Te proclamamos, Señor. Gracias, gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias por alumbrar nuestros corazones con el Espíritu. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Te proclamamos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Incomparable y glorioso eres, Señor. Grande, fiel.